Listo. Vamos ahora a... Vamos a hacerlo rápido. Subiendo para ir ya más agudo. Ah, no, espera. No. Super. Vamos con No se puede recordar. Ahí se escuchaba el aire escapando. Super. Vamos con I. Otra vez, necesito esa I más cómoda. Eso. Vamos con O. Todavía se escucha un poquito el aire, ¿no? Ahí, esto mejor. Vamos con Ok. Otra vez. Otra vez. Súper. Pero estamos muy... no me convence otra vez. Súper, ahora sí. Vamos con él. Otra vez, ¿no salió? Otra vez. No, otra vez. Desde ahí se escucha cómo está airoso todavía. Porque no cierra al 100%. Otra vez. No me convence. Otra vez. No se cierra. Ok. Démosle así. Otra vez. Eso. Vamos con. Ahí. Oh.
Oh, ah, 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 ah. ¡Wow! Ahora vamos con ahí. Oh, Súper limpio. Sí. Uy, otra vez. Eso es. Vamos con la A. No hay nada más que decir que perfecto. Descontrola otra vez. Otra vez. Otra vez. Ah, otra vez. Ah, se me quedó. Otra vez. Ya sé, debe haber algo que no estoy haciendo bien. Vamos a tomarlo como válido. Eso. A ver, vamos a hacer un ratico. Ok. Vamos con I. Nada feo y por eso se quebró. Otra vez. Wow. Eso no como Uy, qué duro. Qué duro. O sea, hasta cierto punto si no queda ahí cuajado, pues baila. Otra vez. Otra vez.
vez. Mira, se me está... Eso, otra vez. ¡Qué duro! Ese re me está matando. Ya, démosle el espacio a la voz. Ahí, oh. Ah, 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 ah. Oh. Ah, 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 ah. Otra vez. Ah, 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 ah. Ahí va. Vamos con la U. ¡Wow! ¡Qué duro! Bien, el último ahí fue saliendo. Démoslo ahí. Vamos a estar re. En re hay bastantes problemitas con la E. Sí, pero yo creo que voy subiendo. Y ahora re. Pero toca ir nota por nota, porque si baila.